por estar, Señor. Aleluya. Tú eres bendito, Señor. Tú eres maravilloso. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, papá. Dele un aplauso al Señor. Fuerte, 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 porque Él está en este lugar. Aleluya. Esta es su casa y a Él le encanta. Aleluya. En su casa, en su presencia. Aleluya. Puede tomar asiento. Gracias, Señor. Yo le invito a abrir su Biblia en Juan 6:40, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Ahí vamos a encontrar la palabra de Dios para este día. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Amén. Amén. La compartimos, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan 6:40, dice, y esta es la verdad, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Dice lo mismo en su Biblia? Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Papá, te damos gracias, Señor. En este momento nos enfrentamos a tu palabra, Señor, y queremos oír, Señor, el consejo que tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y siempre estás ministrando nuestras vidas, Señor. Aunque muchas veces, Señor, nosotros nos olvidamos, Señor, no recordamos quién eres tú en nuestra vida, Padre, pero tú siempre estás ahí, Señor, para ministrarnos, para bendecirnos. Gracias, Señor. Que esta tu palabra dé el fruto en nuestra vida. Señor, reprendemos todo aquello, Señor, que venga para impedir que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Toda duda, todo miedo, toda vergüenza, Señor, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, Señor. Y así reprendemos toda obra de las tinieblas, Padre. Queremos estar en libertad en este tiempo, Señor, para escuchar tu consejo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, quería compartir este mensaje, ¿sí? No como figurita repetida, ¿no? Pero es bueno. Gracias, Gustavo, por la invitación y gracias por el privilegio también de darme la posibilidad de compartir no solamente una enseñanza, sino también su palabra. Amén. Así que le doy gracias a Dios por eso, gracias a nuestros hermanos y gracias a ustedes que están en este lugar. Amén. Dígale al hermano que está al lado suyo, te felicito por estar en Jesucristo, es la respuesta. Amén. Dígale, te felicito por estar en esta casa. No faltes nunca, dígale. Amén. Amén. Es la casa de papá y es nuestra casa. Amén. Quería compartir este texto, ¿no? Y como habíamos estado hablando un poquito acerca de homilética, vamos a ponerle un título a este lugar, a este sermón. Y el título yo le puse, tenemos que ser esforzados, ¿sí? Hoy cuando aparecieron esos textos allí me recordaba, ¿no?, lo que había escrito, ¿no? Un hijo de Dios es una persona esforzada. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén. Mire, si todavía está aquí a pesar de un montón de problemas y dificultades, es porque usted es un hijo de Dios esforzado y valiente. Amén. Así que Dios está hablando de nosotros en este tiempo, ¿no?
Y en estos tiempos, como son difíciles, yo siempre digo, en este lugar del planeta Tierra, nosotros no sufrimos persecución, ¿sí? A nadie lo están torturando, ni encarcelando, ni teniéndolo ahí días en algunas celdas sin comer, ¿no? Tenemos una libertad que en otros lugares no tienen. En otros lugares sí son perseguidos y sí son golpeados, sí son torturados, sí se le martilla los dedos a los cristianos para que renuncien a su fe. Acá no. Acá nosotros tenemos la libertad de poder venir cuando nosotros querramos y hablar de nuestro Dios en las calles, a cualquier persona. En otros lugares no tienen ese privilegio. Y la iglesia se reúne y crece y se fortalece a través de las pruebas, a través de los problemas. Y Dios los ayuda porque son esforzados. Y en medio de esa situación, Dios les da fuerza para que sigan adelante y les da las formas de multiplicarse. En algunos lugares se les llama la iglesia subterránea. ¿Por qué? Porque no están a la vista. Se reúnen en lugares escondidos. ¿Sí? Nosotros no tenemos ese problema. Y deberíamos ser agradecidos. Y ya que tenemos la libertad de poder estar, de poder congregarnos, de poder servir a Dios, debemos hacerlo. Amén. Amén. Debemos hacerlo. Un hijo de Dios es una persona esforzada, porque está con Dios, sirve a Dios, busca a Dios, está en los negocios de papá, a pesar de los problemas que puedan haber, a pesar de, está con Dios. ¿Amén? Y cada uno de ustedes son esforzados y valientes. Amén. Porque están. Que Dios nos ayude para que nos podamos multiplicar. Mire, si una iglesia perseguida, una iglesia que está atormentada con pena de muerte, pena de cárcel, ¿no? Crece, ¿cuánto más nosotros deberíamos crecer? Amén. Así que le agradecemos a Dios esta libertad y esta libertad la vamos a usar para servirle a nuestro Dios. Amén. Dígale al hermano que está al lado suyo, vamos a servirle a nuestro Dios. Debemos ser esforzados para estar en la voluntad de Dios, porque no es tarea fácil. Y Jesús estaba en la voluntad de Dios. Por eso digo, por eso leí el texto, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Jesús conocía la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Y conocía la voluntad de Dios para su vida. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Él sabía para qué estaba. Él sabía el propósito por el cual había venido, conocía bien la voluntad de papá, porque para esto me envió, ¿sí? Para el que crea en mí tenga vida eterna. Y si muere, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Él entendía bien y conocía bien cuál era la voluntad de Dios. Y se esforzó, y vaya si se tuvo que esforzar. Tuvo que ir en contra de las corrientes de ese tiempo, en contra de su propio pueblo que no creía en Él, en contra de su propia familia, de sus hermanos que no creían en Él, de los sacerdotes y escribas que enseñaban la ley en ese tiempo, o la palabra de Dios de ese tiempo, ¿no? En donde llegaron a decir, puede salir algo bueno de Nazaret, de donde venía Jesús.
tuvo que esforzarse para conocer la voluntad de Dios hacia su vida y alcanzar el propósito por el cual Dios lo había enviado. ¿Sí? Y eso demanda esfuerzo, eso demanda sacrificio, eso demanda trabajo, demanda determinación, demanda una decisión firme. ¿Sí? Por eso les decía, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que ser esforzados y valientes. Amén. Amén. Jesús con su vida, y es nuestro mejor ejemplo, Él lo demostró. Así que con su vida Él dio ejemplo de lo que es ser una persona determinada, llegar hasta alcanzar el propósito por el cual fue enviado. ¿Sí? Pero primero tenía que conocer cuál era la voluntad de papá, y Él la entendió en su vida. Porque esta es la voluntad. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es justamente eso, tratar de encontrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para su vida. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que Dios quiere hacer con su vida? Jesús lo sabía, pero nosotros lo sabemos, nos preocupamos por entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sabe qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Desde que rendimos nuestra vida a Cristo, Pablo cuando se convierte y Jesús se le cruza en el camino a este hombre, lo primero que dice después de haber tenido un encuentro con Jesús, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí Jesús le da a conocer su voluntad para con su vida. ¿Qué es lo que iba a hacer Él? ¿Qué es lo que Él tenía que realizar? Y entendió la voluntad de Dios. Y sabías, porque Dios se lo explicó. Dios trató con él hasta que él pudo comprender cuál era la voluntad de Dios para con su vida. ¿Sí? Somos hijos de Dios y tenemos que saber qué quiere papá. ¿Amén? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Amén? Sabe que nosotros como hijos tenemos un padre y sabemos lo que papá piensa, ¿verdad? Sabemos lo que, no digo lo que está pensando en el momento, pero digo, sabemos cómo piensa papá, cuáles son sus valores, de acuerdo a cómo ha ido criando. Uno sabe cómo piensa papá, ¿sí? Y qué son las cosas que le agradan y las cosas que le desagradan, ¿sí? Si de pronto, Brisa, digo un ejemplo, ¿no? Eso es simple, un ejemplo hipotético, ¿sí? De pronto llegara a casa con una cerveza en la mano y entrara a su casa y le dice: papá, ¿dónde está el destapador? Creo que en principio que no lo haría. No le conviene. No, pero ¿por qué? Porque entiende y conoce a papá. Y eso no va. ¿Sí? Así nosotros tenemos que ir conociendo desde los grandes rasgos de nuestro Dios hasta esos pequeños detalles, para no desagradarle a nuestro Dios en nuestra manera de vivir. Pero eso demanda esfuerzo. A veces demanda negarse a uno mismo, porque a papá no le gusta esto. Entonces, como a papá no le gusta, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Pensémoslo, digo, cuando a papá no le gusta me refiero a Dios, no le gusta. Así como a mi papá, acá en la tierra terrenal, hay cosas que le desagradan, así también a nuestro Dios, ¿sí? Y la idea es que cada vez nosotros vayamos creciendo y conociendo más a nuestro papá, para ir conociendo cuál es su propósito para con mi vida, cuál es su voluntad, y yo poder ponerla por obra, porque de nada tampoco serviría entender lo que Dios quiere hacer conmigo si yo hago oídos sordos. ¿Sí? Un hijo de Dios es una persona esforzada, porque busca esto.
Dice, Mateo 6:23, ¿sabe que nosotros ponemos mucho esfuerzo en tantas cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿no? Nos preocupamos y ponemos mucho esfuerzo, todo nuestro entusiasmo, no toda nuestra fuerza en ciertas áreas que queremos lograr, ¿sí? Muchos, y podremos decir, y son cosas buenas, por ejemplo, una casa. ¿A quién no le gustaría tener una casa propia? Si ya la tiene, pero el que no lo tiene por ahí y pone todo su esfuerzo en eso, o en alcanzar, no sé, tal vez algún vehículo y pone todo su esfuerzo por alcanzarlo, porque es lo que anhela en su corazón y trabaja horas extra y trabaja feriados y trabaja los domingos, porque quiere alcanzar esa meta. Y ponemos mucho esfuerzo y en las cosas que nosotros anhelamos y deseamos. Y el mismo esfuerzo lo ponemos para las cosas que Dios desea de nosotros. Tal vez la balanza no esté tan equilibrada, porque para las cosas que a mí me agradan voy a poner mucho esfuerzo. Pero para las cosas que Dios me pide, tal vez no ponga todo el esfuerzo como si fuese para mí, ¿no? Y sabe que frente a ciertas cosas que pueden ser materiales, que son buenas, ya le digo, no es que son malas, ¿sí? Pero nos desgastamos por alcanzarlas. Pero no nos desgastamos sirviendo a nuestro Dios. No nos desgastamos. Es más, en algunos lugares hay hermanos que se están oxidando de tanto estar sentados, ¿no? Y hay que ser como Pablo, ¿no? Que Pablo dijo que él se desgastaba por hacer lo que papá le había encomendado, por hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y un hombre sabio por ahí dijo, es mejor morir desgastado por las cosas de Dios que oxidado por las cosas que tienen que ver con este mundo, ¿sí? Así es que dígale al hermano que está al lado suyo, vamos a esforzarnos un poquito más, que falta. Los tiempos son difíciles, la situación todavía nos lo permite, de poder dedicarle servicio, tiempo a nuestro Dios, ¿sí? Y así como cuando nos ocupamos de nosotros mismos, ocupamos todo el tiempo que podamos para poder alcanzar lo que queremos, así también todo el tiempo que necesite Dios, tendríamos que estar preocupados por brindárselo. ¿Amén? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Así debe ser. Debemos esforzarnos por estar en la voluntad de Dios. ¿Y por qué debemos esforzarnos? Porque Dios así lo demanda. Dice Mateo 6:23, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, todo lo que nosotros podamos anhelar, obtener, y no me estoy refiriendo a cosas malas, ni deseos exóticos, ni una mansión en una isla paradisíaca, no estamos hablando de eso, sino de cosas que son naturales para nosotros, ¿sí? Todo eso, y que Dios sabe que es bueno para nosotros, Él se va a encargar. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar siempre las cosas de arriba, las cosas de Dios. Buscar hacer su voluntad y Él se va a encargar. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos tienen un anhelo o están anhelando algo obtener en estos tiempos, por ejemplo? De parte de Dios. De parte de Dios, obvio. ¿Sí? ¿Qué cosa, hermana, usted? ¿Usted? ¿Qué cosa? Primero que mi familia llegue toda a Dios. Bien, Después mi salud. bien. Mi segundo, mi renovación en Él en todos los aspectos de mi vida. Simplemente mi mente que fue sufriendo daño. Fue afectada. Bueno, bien. ¿Usted, hermana?
¿Sí? Sí, que toda mi familia conozca al Señor y la generación que sigue, ¿no? Todas mis generaciones que, como el lema, yo digo, yo en mi casa serviremos a Jehová, entonces ese es mi versículo preferido y bueno, es mi anhelo, que mis hijos sirvan a Jehová, mis nietos sirvan a Jehová y las generaciones, que todos sirvamos a Jehová y lo conozcamos. Bien. Lo material no importa, porque bueno, así como venimos nos vamos, pero la salvación es única, así que... Bien, la salvación es única. Que todos seamos salvos. lo más importante, hermanos. Sobre toda cosa que podamos obtener en este mundo, no se equipara, hermanos, no se equipara a la salvación. Yo a veces pienso y digo que esta vida es poco el tiempo que estamos, aunque Dios haya determinado que sean 120 años, ¿no? No es nada comparado con una eternidad. Es como para tener una idea, nomás es como vivir un día de una manera de que nosotros queremos vivir y después todo un año sufriendo. No es tan así la comparación, pero son 120 años que no son nada comparado con la eternidad. La salvación es el regalo más grande que podemos obtener, porque es una eternidad con Dios, ¿no? Así que tenemos que buscar las cosas de arriba. Como hijos de Dios nos tenemos que esforzar, ¿sí? Para encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando la encuentre, esfuércese por llegar a la meta, por cumplir ese propósito. Si Dios te puso en este lugar, ¿sí? Y trata con tu vida. Pregúntale, ¿para qué soy bueno? Como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios lo va a hacer. De a poquito te va a ir mostrando dónde hay un dicho de la gente así más de campo, ¿no? Que dice, ¿para qué soy bueno? ¿No? Dígaselo a Dios y Dios le va a ir mostrando para qué es bueno y dónde Dios lo quiere usar. Y cuando esté en ese lugar, ponga todo su esfuerzo por alcanzar la meta por lo cual Dios la puso o lo puso en ese lugar. ¿Sí? Si es enseñando a los niños, ponga todo su esfuerzo para enseñar a los niños. Pídale a Dios que le dé gracia, le dé sabiduría, le dé entendimiento, le dé revelación o le dé discernimiento para saber tratar con los niños, para saber cómo viene herido, viene lastimado, viene de un lugar en donde no lo aprecian, no lo quieren. Preocúpese por eso que Dios lo puso en ese lugar. Esfuércese por ejercer ese ministerio de una forma que Dios le agrade tenerla en ese lugar o tenerlo en ese lugar. Pero para eso va a demandar esfuerzo. Dios me puso acá y dice, y yo soy bueno para evangelismo, creo que Dios me está llamando a esto, entonces en mi vida, mi corazón siempre está contemplando con todo lo que tenga que ver con evangelismo y voy a evangelizar y Dios te va a ir dando como ideas de poder hacerlo, como maneras y como formas, pero hay que esforzarse, hay que poner todo el entusiasmo porque he encontrado la voluntad de Dios con mi vida, entonces me voy a esforzar y me voy a sacrificar y si muchas veces tendré que renunciar a las cosas que yo quiero, no importa porque es lo que papá quiere. Él me va a recompensar todo aquello que yo estoy pidiéndole en oración. Porque mi vida está puesta en hacer la voluntad de papá. Cuando Jesús entendió la voluntad de papá, lo hizo. Cuando él sabía, porque él fue niño, ¿no? Nació, fue creciendo, hasta que de alguna manera Dios comenzó a trabajar con él desde muy niño, porque a los 12 años él ya estaba hablando en el templo con los grandes de ese tiempo, entre comillas, que se decían ser los sacerdotes, escribas, los grandes hombres del pueblo judío, y él hablaba con ellos así, de frente a frente, ¿no? Desde chico Dios fue tratando con él y él encontró la voluntad de papá, y cuando encontró la voluntad de papá caminó hacia ese objetivo. Él sabía lo que le iba a costar,
Él sabía todo el sufrimiento que tenía que padecer, pero él caminó hacia ese propósito porque era la voluntad de Dios. A él le importaba más que papá esté contento y se agrade con él que los azotes que iba a recibir, los golpes, la burla, que sus hermanos se burlen de él desde chiquito, que los demás no creyeran en él. Y sin embargo él continuó hacia ese propósito porque él sabía que papá lo había enviado para eso. Así nosotros también, cuando descubrimos lo que Dios quiere para con nosotros, ponemos todo nuestro esfuerzo. ¿Amén? Todo nuestro esfuerzo. Y a veces uno viene cansado del trajín diario, de las tareas que tiene que hacer, pero uno se acuerda del propósito de Dios y dice: Dios, si yo busco las cosas de arriba, tú te vas a encargar de lo que yo estoy necesitando. Así que mi entusiasmo y mi esfuerzo va a estar puesto en lo que tú quieres hacer. Un hijo de Dios es una persona esforzada por todo esto. Y por los padecimientos y las cosas que tiene que padecer, y por los ataques del enemigo, ¿no? Porque Pedro dijo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no busca a los de afuera, porque los de afuera ya los tiene. ¿Sí? De alguna manera les tiene cegado el entendimiento, endurecido el corazón. Y van a estar con él, si no se arrepienten y si no aceptan a Cristo en su corazón, se van a ir con él. Su plato favorito somos nosotros. Su artillería pesada está apuntando hacia nosotros. ¿Vio la guerra que ahora está en Rusia, Ucrania? Hay cosas que nosotros no vemos en televisión. Vemos algunas cosas. Pero el día cotidiano, del día a día, que para mucha gente 5 minutos parecen horas por el tormento que están sufriendo, ¿no? Pero de esa misma manera el enemigo está con nosotros. Tenemos que orar por Rusia y Ucrania, ¿sí? Pero de la misma manera en que se desataron esas bombas y esos misiles y la guerra y gente muerta, de la misma manera y aún peor, porque el enemigo es peor todavía. Y esa hazaña tiene con nosotros. Así que vamos a tener que soportar un montón de cosas. Pero somos esforzados. ¿Amén? Usted puede decir: yo me esfuerzo cada día. ¿Amén? Amén. ¿Sabe qué? No se pierda ninguna de las reuniones. Esté siempre. Siempre. Porque lo que está adentro, ¿en su corazón está Dios? Amén. ¿Sabe que lo que está adentro comienza a manifestarse de a poquito hacia afuera? Es un trabajo que hace el Espíritu Santo de adentro hacia afuera. Y si a lo que está acá adentro lo está moviendo el Espíritu Santo, ¿a qué cree usted que el Espíritu Santo lo va a mover? Hacer las cosas de papá, hacer las cosas de Dios. Entonces, nosotros vamos a manifestar nuestro esfuerzo, nuestra valentía, estando parados en la trinchera, ¿no? En el frente de guerra, en el frente de batalla. Ahí vamos a estar nosotros. O por lo menos deberíamos estar en ese lugar. ¿Amén? Porque somos personas esforzadas y valientes. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mire, en el texto que leímos, dice, en el que leímos primero, Juan 6:40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Y en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Quiere decir que la conoció, caminó y cumplió con ese propósito de nuestro Dios. Sí, se dio a sí mismo. Y es allí donde Él tuvo que pagar el precio para hacer la voluntad de Papá. Pero lo hizo. Y nos libró de este presente siglo malo. Dice más, el Dios de toda gracia, 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que este camino de conocer la voluntad de Dios y llevar a cabo la voluntad de Dios nos va a mantener en un lugar o en una posición en donde sí o sí vamos a tener que pagar el precio. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, quiere decir que van a venir cosas en nuestra vida, ¿sí? Pero Él nos afirmará, nos establecerá. Pero vamos a tener que esforzarnos. ¿Amén? Póngase de pie y vamos a orar. Cada uno de nosotros sabemos hasta cuándo o hasta cuánto o qué le estamos dando a nuestro Dios. Si mi empeño, si mi entusiasmo, si mi vida está puesta en las cosas que anhelo o que anhelamos o en las cosas de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Papá, en el nombre de Jesús.